Y vamos a sentarnos, hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, de los versículos del 1 al 6. ¿Lo tenemos? Dice así: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Oremos por un momento. Padre, en esta mañana venimos a pedirte, Señor, tu dirección y tu guía en medio de la predicación de tu palabra. Que seas tú enseñándonos, que seas tú guiándonos, Señor, y llevándonos a entender lo que tú quieres hablarnos, Señor, por medio de esta palabra tuya, Dios mío. Glorifícate, te lo pedimos en esta mañana, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Después de que Jesucristo había resucitado a Lázaro en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, los principales sacerdotes, los fariseos, estaban tan desesperados por las señales que venía realizando Jesús, y en su desesperación de no saber qué hacer, ellos determinaron matar. Si retrocedemos unos capítulos, el capítulo 11 de Juan, el versículo 54 nos dice: por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Producto de esta persecución el Señor se apartó, pero la ira de los sacerdotes y los fariseos era tanta que no solo querían matar a Jesús, sino que también querían matar a Lázaro por causa de su resurrección. Y como si las señales fueran suficientes para los fariseos, Jesús entra en Jerusalén, donde es recibido por una multitud, y esto enfureció aún más a los fariseos, como se vería en el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Es en este contexto que el Señor les empieza a anunciar a sus discípulos que su muerte está próxima. En el capítulo 13, si leemos juntos, de los versículos del 27 al 33 de Juan, dice así: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vi una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le hablaba. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Se acercaba la muerte de nuestro Señor en la cruz, y el Señor Jesús iba a preparar a sus discípulos para estos momentos que ellos iban a enfrentar. Es por ello que el capítulo 13 del Evangelio de Juan nos muestra cómo el Señor Jesús en su humildad lava los pies de los apóstoles. Después les dice que va a haber uno que lo va a traicionar. Ellos no entendían que el Señor estaba hablando de Judas, y cuando Judas se retira, el Señor comenzó a darles su discurso de despedida a sus discípulos. Les dijo que les dejaba un nuevo mandamiento, y este nuevo mandamiento era que ellos debían amarse los unos a los otros. Y mientras les va diciendo esto, les dice que ahora donde Él va, no lo pueden seguir, pero lo seguirán después. Y ante esta declaración, en los últimos versículos del capítulo 13 de Juan, el versículo 36 de Juan 13 dice:
Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Este es el contexto en el cual se encuentra el pasaje que acabamos de leer al inicio de esta prédica. Y vamos a ver 2 cosas en esta mañana. La primera es que el Señor le dice: no se angustien, crean en Dios. El versículo 1 de Juan 14 nos dice: no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Los discípulos en ese momento están llenos de diversas emociones en sus corazones. Estaban tristes debido a la partida de su maestro, están confundidos ante la afirmación de que él se iba a retirar y que no sabían a dónde va. Están confundidos porque el Señor les ha dicho que uno de ellos los va a traicionar, y quizás estén vacilantes en su fe debido a las preguntas que ellos mismos se hacían para poder entender y saber qué es lo que está pasando en ese momento. Así como los discípulos estaban llenos de diversas emociones, es posible que tú y yo en esta mañana también estemos de esa manera, porque han pasado cosas en esta semana, cosas que de una u otra manera nos llevan a preocuparnos, nos llevan a decir: ¿qué va a pasar con nuestro país? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a ocurrir con mi vida? Y diríamos que en los últimos años, que nos lleva a mirar a nuestro alrededor de nuestra cultura, de cómo está dándose todo, y nos preguntamos: ¿hasta dónde va? ¿Dónde está Dios? O simplemente mirar nuestro propio corazón frío ante la realidad del pecado de este mundo, o darnos cuenta de que nuestras oraciones se encuentran en un eterno invierno y nuestra vida espiritual parecería más bien que ya no florece, sino que cada día más se va secando cada vez más. Entonces, ¿qué más nos queda en este mundo? ¿Qué haremos ante este mundo que está muerto en sus delitos y pecados y cada vez más va de mal en peor? Ante esto, debemos de recordar que nuestro Señor Jesús se sintió de esta misma manera en este mundo. Él mismo dijo en Juan 11:33 que se estremeció en espíritu y se conmovió ante la muerte de su amigo Lázaro. Se turbó su alma ante su muerte y se conmovió en espíritu frente a la traición de Judas. Debemos evitar pensar, hermanos, que Jesús fue una especie de una persona imperturbable, de que nunca se preocupó, de que nunca estuvo triste, de que nunca por ahí sufrió de diversas emociones. No, el Señor padeció, el Señor lloró, el Señor tuvo hambre, el Señor se conmovió, el Señor, su alma estuvo angustiada, y dice hasta la muerte, cuando estuvo en Getsemaní. Sabía quién lo iba a traicionar, sabía que sus discípulos iban a ser perseguidos por causa de él mismo, y todo eso llevaba al Señor a que él puede estar de esa manera, pero él siempre confiaba en Dios. Y es por eso que ante toda esta situación en la cual se encuentran los discípulos llenos de emociones, les dice: dejen de estar turbados, no se turben en sus corazones, no permitan que sus corazones estén distraídos hasta el punto de perder la mirada en lo que es importante. No se perturben, miren lo importante. ¿Y qué es lo importante? Y ahí el Señor le va a dar 2 mandatos en este versículo 1 de Juan 14. Crean en Dios y crean también en mí. Y este mandato se encuentra en un tiempo presente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos de obedecer este mandato, pero constantemente, todos los días, a cada momento tenemos que creer en Dios y creer en Jesucristo. Y Jesucristo, como en otras ocasiones, se pone al mismo nivel del Padre para poder afirmar que Él es Dios. Si ustedes creen en Dios, Padre, bien hacen, dijo el Señor en Juan 10:31. Pero si creen en Él,
deben creer también en mí, porque el Padre y yo uno somos. Jesús nos anima a seguir confiando en Dios Padre y en Él. En el fondo, nos anima a seguir confiando en su obra. Es un mandato a la absoluta confianza en Cristo, porque no hay nada que pueda vencer nuestra fe, porque no está basado en algo humano, sino en Dios mismo, en la persona de Jesucristo. Como nos diría 1 de Juan, el capítulo 5, el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El Señor les dice: no estén turbados, no se angustien, crean en el Padre y crean en mí, que yo no los voy a abandonar, sino que tengo que irme para prepararles una morada en la casa de mi Padre. Ustedes se están preguntando qué va a ocurrir, por qué está pasando todo esto, pero crean en mí, confíen en mí. Y el versículo 2 les dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. La razón para creer y confiar en Jesucristo es que Él sabe que en la casa de su Padre hay muchas moradas y que Él iba a ir para poder prepararlas. No se trata en ese momento de una separación para siempre. Los discípulos en ese momento están pensando y dicen: el Señor se va, ¿cuándo volverá? ¿Cuándo regresará? ¿Nos va a dejar? ¿Nos va a abandonar? Nos dice que va a morir. Nos dice que uno de nosotros nos va a traicionar. Todo la cúpula religiosa lo persigue y quiere matarlo. ¿Qué va a pasar con nosotros? Pero el Señor les empieza a decir que yo voy a prepararles morada, pero no me voy a ir para siempre, sino que el Señor les dice que yo voy a volver para poder reunirnos luego. Después de la crucifixión y la resurrección, vino la venida del Espíritu Santo, y el Señor nos ha dicho que ya no estamos solos, sino que tenemos ahora el Espíritu Santo que nos da testimonio acerca de Cristo. Pero también tenemos una realidad. La realidad es que Cristo va a volver otra vez, y esa realidad es algo que Él lo va a cumplir. Porque todo lo que ocurre en este mundo, cuando uno empieza a estudiar las Escrituras, nos empezamos a dar cuenta que todo lo que dijo Jesús está ocurriendo así. Y así como Él lo dijo, en su momento también Él vendrá otra vez, y todos, absolutamente todos, verán cuando Él vuelva otra vez. Y esta vez ya no vendrá como vino al principio, a mostrar gracia sobre gracia, sino que esta vez Él vendrá como el juez justo y llevar a su pueblo para estar con Él por toda la eternidad. Ante tantos problemas, hermanos, circunstancias que podemos estar atravesando, puede todo esto estar retumbando nuevamente en nuestras vidas, pero el mandato del Señor repercute todavía y sigue diciéndonos de que tenemos que creer en su palabra, que tenemos que confiar en su palabra, que es real, que mientras estemos mirando y confiando en su palabra, podremos afrontar las distintas cosas sin turbarnos. ¿Por qué? Porque estaremos enfocados en Dios, en el autor y consumador de nuestra fe. Por eso no solamente en el Evangelio de Juan encontramos que el Señor dice: no se turben, no estén angustiados, no estén preocupados. Cuando empezamos a ver los Evangelios, el Señor nos llama y nos manda que no debemos de afanarnos, que no debemos preocuparnos. ¿Está mal afanarse y preocuparnos? Yo creo que no, pero que eso no debe ser lo primero en mi vida, que eso no me debe de robar el sueño. Es por eso que el Señor nos manda a que tenemos que creer en Él, confiar en Él, agarrarnos de Él. En el versículo 3 de Juan 14 el Señor les dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Jesús había dicho que iba a prepararles morada y que volvería luego donde sus discípulos para tomarlos para sí mismo. Les dice: volveré otra vez.
y esta vez los tomaré para mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Estas palabras son unas palabras hermosas de esperanza, de consuelo, de amor hacia sus discípulos, de poder decirles que se los va a llevar para estar con ellos por siempre y para siempre. Y es la misma promesa para nosotros, que estaremos con nuestro amado Salvador por toda la eternidad. Y esta es la esperanza que tiene el cristiano, que por más que la muerte pueda venir, nosotros sabemos que ahí no es nuestro final, sino que nuestro final es estar toda la eternidad con nuestro amado Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. El Señor volverá otra vez, y esta vez estaremos con Él por toda la eternidad. Pero entre eso, diríamos en ese caso que el Señor no está con nosotros. El Señor está con nosotros, y la prueba de ello es que tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros todos los días, y podemos afirmar que Dios vive en nosotros, habita en nosotros. Es que por eso es que podemos proseguir en este día a día. Porque si estuviéramos solos, hermanos, hace muchísimo tiempo atrás, que ya hubiéramos tirado la toalla y no hubiéramos seguido. Ante las palabras del Señor que le va diciendo a sus discípulos que Él se iba a ir, en el versículo 4 y 5 nos vamos a topar con un personaje. El Señor le dice: ¿y sabéis a dónde voy? Y ustedes saben el camino, les afirma. Y aparece Tomás, que le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Como consecuencia de su camino a la cruz, Jesús iba rumbo a la casa de su Padre, y allí les iba a preparar lugar a sus discípulos para que moraran con Él. Y por eso les dice: ustedes saben a dónde voy, ustedes saben cuál es el camino. Pero sin embargo los discípulos están confundidos, y por mucho que Jesús les explicara, ellos no entienden. Y es por eso que Tomás, uno de los discípulos, también llamado el Dídimo, se atrevió a preguntarle al Señor, y con toda sinceridad le pregunta: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Es este mismo Tomás de aquella fase ver para creer, que dijo que si yo no meto mi dedo acá en su mano y no meto mi mano al costado, entonces yo no voy a creer que Él ha resucitado. Es este mismo Tomás que le dice: no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y ante esta pregunta de Tomás, viene la majestuosa respuesta del Señor en el versículo 6, en la cual nosotros sabemos de memoria, le hemos recitado una y otra vez, donde el Señor le va a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Este pasaje es uno de los pilares fundamentales de la verdadera doctrina cristiana, donde quedan descubiertos todas las falsas doctrinas, sectas mentirosas y religiones paganas. Aquí todos los argumentos y filosofías vanas quedan a un lado, porque queda evidenciado que hay un solo camino, y este camino es Jesucristo. Hay una sola verdad, y esta verdad es que solamente Jesucristo salva, y solamente hay una vida. Y es que Jesucristo da vida, y da vida en abundancia para poder estar vivos. Porque la Biblia nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el que vino a darnos vida, y vida en abundancia. Es por eso que el capítulo 15 del Evangelio de Juan, el versículo 5, nos dice que separados de Él, nada, absolutamente nada podemos hacer. En respuesta a la pregunta de Tomás, nuestro Señor les declara con gran verdad que no solo va a aclarar sus dudas respecto al camino a seguir, sino también a su gloriosa persona. Les dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre
sino por mí. Como vimos la semana pasada, esto es uno de los 7 yo soy que el Señor va a utilizar en el Evangelio de Juan. Este yo soy que era usado en el Antiguo Testamento solo por Dios Padre, Jesús lo usa acá para poder decir: yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy el que da pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el buen pastor. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que sin Él es imposible poder llegar al Padre. Y por eso, al ir desglosando, hermanos, este versículo, vamos a ver que Jesucristo es el camino. La palabra camino se traduce de la palabra hodos, la cual efectivamente significa camino y más específicamente una ruta que se tiene que seguir para llegar a un destino específico. Esta palabra es usada porque es una ruta que se tiene que seguir para llegar a un destino específico. Por tanto, Jesús no solo dijo que Él es el camino, sino el único camino que conduce a un destino específico. ¿Y cuál es el destino específico? La vida eterna. Jesús es la puerta, Jesús es el camino y Jesús es el destino. Todo radica en Jesucristo. Para los judíos, hermanos, era importante definir el camino a seguir, especialmente a aquel que los condujera a Dios. Después que los israelitas fueron liberados del yugo de la esclavitud de Egipto, el Señor a través de Moisés los exhortó a seguir el camino correcto que los conduciría por la senda de la vida. Si vamos por un momento a Deuteronomio capítulo 5, el versículo 32 y 33 para poder leer juntos. ¿Lo tenemos? Dice así: mirad pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. El Señor les dijo: tienen que seguir mi camino, tienen que seguir mi palabra. Para los romanos, la idea de los caminos era algo importante, porque esto llevó a Roma a avanzar tecnológicamente. Es por eso que encontramos la frase que todos los caminos llegan a Roma. Era real. Una de las características del mundo romano en aquel entonces era su tolerancia religiosa. Ellos, cada vez que conquistaban un pueblo, no les imponían su religión. Les decía: ustedes pueden seguir adorando a sus dioses, pero eso sí, tienen que adorar al César. Esa era su condición. Es por eso que cuando vemos al pueblo judío, el pueblo judío podía todavía ofrecer sacrificios, podían ir a su sinagoga, podían seguir creyendo en lo que ellos creían, porque el pueblo romano tenía esa tolerancia religiosa. Después de la ascensión del Señor, ahora que está sentado a la diestra del Padre, los discípulos, hermanos, llegaron a comprender y llegaron a anunciar con claridad que Jesucristo es el único camino al Padre, que solo a través de Él podemos obtener salvación. Y todo esto que los discípulos empezaban a anunciar, empezaban a predicar, tuvo una gran repercusión y era tan fuerte que incluso se les llamó y los conocían como los del camino. Si vamos por un momento a Hechos capítulo 9, versículo 2, para poder darnos cuenta de cómo eran llamados los primeros discípulos. No fueron llamados cristianos sino que al inicio estos hombres eran llamados los del camino. Hechos 9:2. El apóstol Pablo está persiguiendo a la iglesia y dice: y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén.
Y cuando vamos al capítulo 19 de Hechos, ahí nomás volteando unas cuantas páginas, 19, Hechos 19, los versículos 8 y 9, dice así: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a sus discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. En ese entonces, para los discípulos fue algo fundamental. El mensaje es que hay un solo camino, y este camino es Jesucristo. Y al igual que los discípulos, el mensaje sigue siendo el mismo. El único camino para llegar al Padre es Jesucristo. El único camino a la salvación es Jesucristo. El único camino que da vida eterna es Jesucristo. El único camino que trae esperanza es Jesucristo. El único camino que trae paz es Jesucristo. Tenemos este mensaje de salvación para compartir con las personas que piensan que hay un montón de caminos. Pero la realidad y la verdad absoluta es que hay un solo camino, no hay más. Si alguien te dice que si tú haces esto de acá vas a poder obtener la salvación, es mentira. Porque la Biblia lo afirma, que hay un solo camino, y este camino es la verdad, y este camino es la vida. Que nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Muchas personas piensan que como ellos viven es el mejor camino y que ese camino les hará llegar a Dios y viven a su manera. Pero la Biblia dice en Proverbios 14:12 que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Jesucristo no solamente nos guía hacia el camino, no solamente nos muestra el camino, no solamente nos indica el camino, Él es el camino. Esto sigue siendo contracultura, ya que la cultura en la cual este mundo está girando sostiene que todos los puntos de vista son igualmente válidos, mostrando el mejor estilo romano que propone una diversidad de caminos, pero que todos ellos sin Cristo tienen un final, y ese final es el infierno. Nuestra cultura habla de tolerancia y diversidad a la mentira y al pecado. Es porque simplemente no conocen la única puerta, el único camino que puede llevar a las personas a la salvación de la condenación eterna. Y este camino sigue siendo Jesucristo, aquel que quieren sacar de escena, pero que por más que se esfuercen de poder sacarlo de escena, nunca lo van a poder hacer, porque Él sigue siendo Dios y su palabra está por encima de todo. Y que algún día, hermanos, algún día, todas aquellas personas que rechazan a Cristo, todas aquellas personas que niegan a Cristo, todas aquellas personas que le dicen no a Cristo, terminarán doblando su rodilla y terminarán declarando que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda la humanidad algún día dirá que Jesucristo es el Señor. Pero también hay una realidad, que cuando estas personas declaren esto, ya no habrá esperanza también para ellos. Porque este camino sigue evidenciándose en este tiempo, sigue mostrando gracia sobre gracia. Pero como les dije, llegará un momento cuando Cristo vuelva otra vez, que ya no será así. A la vez que Jesucristo es el camino, Jesucristo también es la verdad. Jesús no solamente es el camino, también es la verdad. La verdad es otro concepto teológico muy relevante en la cultura judía. En este texto, la palabra verdad se traduce del griego aletheia, la cual se puede traducir como una declaración veraz y auténtica. La palabra verdad en la Biblia hace referencia a la veracidad de los preceptos de la revelación divina, los cuales se manifiestan en la conducta y moral de la persona que los vive. Y en este sentido, Jesucristo es la personificación del cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él es la palabra de Dios encarnada.
Cuando uno se va a Juan 1:1, encontramos que Jesucristo es el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y esta es la palabra de Dios. La palabra que fue e hizo todas las cosas por las cuales nosotros ahora estamos. Esa palabra que fue creada es el mismo Señor Jesús. Esta palabra verdad se repite 26 veces en el Evangelio de Juan. Algunas de las afirmaciones más conocidas acerca de la verdad en este Evangelio es: Jesús es el Verbo lleno de gracia y verdad. Otra afirmación es: el que practica la verdad viene a la luz. Se nos dice también que debemos de adorar en espíritu y en verdad. Y también se nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, en Juan 8:38. Los filósofos buscaban la verdad y adoraban al Dios no conocido. Los maestros de Israel proponían sus propios caminos por medio de la interpretación de los ancianos. Las religiones de misterio proponían que la verdad era algo secreto, solamente para algunos elegidos, y todas las demás religiones proponen un sistema de obras para poder salvarnos. Pero ningún hombre, por medio de su propia búsqueda, ha podido encontrar a Dios, a menos que el Señor se le haya revelado en primer lugar. Por eso, las cosas espirituales son locura, nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14. Hoy, que vivimos en un mundo donde se nos dice que la verdad absoluta no existe, y que todas las religiones y pensamientos filosóficos pueden considerarse como otras verdades opcionales, pero lo cierto es que solamente existe una verdad, y esta verdad es Cristo. La verdad, hermanos, está íntimamente relacionada con el camino a Dios, ya que es a través de su iluminación que podemos comprender y seguir la senda de justicia. Es por eso, si nos vamos un ratito al Salmo 16:11, que dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Los de la iglesia de Galacia habían cambiado la verdad del Evangelio, que era por gracia, para poder ahora ser por obras. Los judaizantes habían estado con ellos y les estaban diciendo que tenían que ellos circuncidarse para poder obtener la salvación. Pero Pablo les llama la atención y le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para que no obedezcan a la verdad, a la palabra que se les había predicado, ante cuyos ojos Jesucristo ya había sido presentado claramente ante ustedes como crucificado? Hay una verdad, y este es Cristo, todo lo dicho en su palabra. Jesucristo es el camino, Jesucristo es el camino a la salvación, Jesucristo es el camino al Padre. Él es la verdad, Él es la verdad del Evangelio de Dios, que en su inmensa gracia envió a Jesucristo a morir por nuestros pecados, y por causa de ese sacrificio en la cruz es que podemos obtener vida y vida en abundancia. Sin Jesucristo estamos perdidos, porque estaríamos andando perdidos sin rumbo, sin dirección, alejados de Dios por toda la eternidad y bajo su ira por causa de nuestros pecados. Hoy se vuelve a hacer un llamado, el llamado de conocer la verdad, y esta verdad es que nos va a hacer libres. Pero ¿cuál es esta verdad? Ven a Cristo, volver a Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados, y encontraremos perdón, redención y libertad. Y solamente encontraremos en Él que Él es el camino, la verdad, y que Jesucristo también es la vida. La palabra vida, hermanos, esta palabra vida es hoy, que se repite 46 veces en el Evangelio de Juan. Se nos dice que en Él estaba la vida. El que cree en Él tiene vida eterna. El que cree que Dios Padre lo envió tiene vida. Él ha venido para que tengan vida y vida en abundancia. Jesús dijo que Él es la resurrección y la vida. La vida, para la teología judía, era un precioso don que encontraba su máxima realización
en los caminos de Dios. Pero para encontrar la verdadera felicidad en la vida, la Biblia nos enseña que esta debe estar enfocada, que se encuentra en conocer a Dios y seguir sus caminos y guardar su palabra. Y si consideramos esto, veremos en la vida que esta vida está íntimamente relacionada con el camino y la verdad. Acabamos de leer el Salmo 16:11, que nos decía: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, y delicias a tu diestra por siempre y para siempre. La verdadera vida se encuentra en conocer a Dios, porque en su presencia hay plenitud de gozo, y hay delicias a su diestra por siempre y para siempre. También esta vida se encuentra en conocer su palabra, ya que es verdad y vivimos por ella. Como nos diría el Proverbios capítulo 10, el versículo 17, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. Solo en Jesucristo podemos encontrar vida y vida en abundancia. La Biblia nos habla que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que merecemos recibir la ira eterna de Dios en la condenación si no nos arrepentimos. Esa ira divina debió haber caído sobre nosotros, pero Jesucristo se ofreció siendo nuestro sustituto en aquella cruz para recibir el castigo que nosotros merecíamos. Por eso, sabiendo Jesús de todo lo que iba a venir en ese camino de la cruz, se sintió turbado en su naturaleza, porque iba a beber de la copa de la ira de Dios. Y es por eso que el Señor, estando en Getsemaní, le dijo: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y fue así que Jesucristo bebió esa copa de la ira de Dios, que estaba destinada para nosotros, para que ahora quienes creen en Cristo han pasado de muerte a vida, como nos dice Juan, en 1 de Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Hermano, ninguna religión del mundo puede ofrecernos esto. Es más, ni siquiera los grandes líderes religiosos de todos los tiempos han llegado a aseverar la verdad. Por ejemplo, Buda, el fundador del budismo, antes de morir dijo a sus discípulos: busquen la verdad. Otro líder religioso, Confucio, antes de morir dijo a sus discípulos: déjenme decirles que yo no soy el camino. Y Mahoma, el fundador del Islam, dijo que no sabía el propósito de la vida, pero el único que ha podido afirmar y declarar y decir con toda verdad, Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ninguna religión nos podrá llevar a Dios, solamente Jesucristo. Por más que nos esforcemos, no vamos a poder obtener salvación si no es por Jesucristo. Por más que te esfuerces vivir como tú quieres vivir tu vida, no vas a encontrar la felicidad que solamente se encuentra en Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él termina diciendo que nadie puede ir al Padre si no es por Él, porque solamente Él es Dios, que por su muerte ha establecido el camino. Él es el que por su sacrificio ha revelado la verdad. Él es Dios que por su muerte ahora se ha transformado en la vida. Él no está muerto como dice el mundo. Él está vivo porque ha resucitado de los muertos, y tenemos la seguridad de que encontraremos en Él vida eterna y que algún día estaremos con Él por toda la eternidad, por siempre y para siempre. Cuando en la vida
nos preguntamos y decimos, ¿qué debemos de hacer? Ante todas las circunstancias que ocurren a nuestro alrededor, ¿cómo vemos cómo está el mundo? ¿Cómo vemos cómo está nuestro país? Pensamos que ya no hay esperanza, ni camino, ni dirección, pero la palabra de Dios sigue siendo una. No se turben, no se afanen, no se angustien. Crean en mí, dice el Señor. Crean en Dios Padre. Crean en mí, que yo soy Dios. Y para poder afirmarnos nos termina diciendo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. ¿Quieres encontrar un camino? Ese es Jesucristo. ¿Quieres encontrar la verdad? Ese es Jesucristo. ¿Quieres encontrar la vida? Ese es Jesucristo. Solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Vamos a ponerlo. El Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo y delicias a tu diestra por siempre y para siempre. Y si volteas unas páginas en el Salmo 25, los versículos 4 y 5, dice de esta manera, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Nosotros afirmamos, y la palabra de Dios lo afirma, que en el mundo solo existe una verdad absoluta, y esta es Cristo. Es decir, la verdad anunciada acerca de su persona es la palabra de Dios, y todo aquel que no cree en ella nos dice que no está en la verdad, sino que ha desviado hacia el error, hacia la mentira. Es por ello que el apóstol Pablo, amonestando a los cristianos de la región de Galacia, los cuales se habían desviado del verdadero evangelio, del mensaje del evangelio, les va a decir en Gálatas capítulo 3, el versículo 1. Si vamos a Gálatas capítulo 3, el versículo 1, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar por un momento. Padre, los discípulos estaban afanados, estaban tristes, estaban turbados, porque no sabían qué iba a pasar. Habían escuchado de parte tuya, Señor, que ibas a morir, que te ibas a ir y que donde tú ibas a ir, ellos todavía no podían seguirte. Les habían dicho que uno de ellos los iba a traicionar. Y encima el discípulo más efusivo había dicho que te iba a seguir hasta la muerte y que iba a poner su vida por causa tuya. Pero le terminaste diciendo que te iba a negar 3 veces. Y en medio de esa confusión, en medio de esa tristeza, en medio de esa angustia, les dice, Señor, que no se turben, que no se angustien, que no se preocupen, sino que pongan su mirada en ti. Señor, cuán relevante todavía siguen siendo esas palabras para nosotros. Cuando por causa de los afanes de la vida, cuando por causa de todo lo que este mundo nos dice y nos ofrece, cuando por causa de lo que escuchamos, vemos, Señor, nos turbamos y nos tratamos de alejar, pero tu palabra sigue resonando y nos sigues mandando de que debemos de creer en ti, de que debemos de creerte, de que debemos de seguirte. Y Señor, y al no comprender tus discípulos todas tus palabras, las palabras de Tomás, Señor, en su sinceridad, que no sabía dónde te ibas y que no conocía el camino. Señor, tú respondiste que tú eres el camino, que tú eres la verdad y que tú eres la vida y que nadie viene al Padre si no es por ti. Todos los líderes religiosos, Señor, de este mundo, ninguno pudo afirmar que es el camino, ninguno pudo afirmar que tenía la verdad, ninguno pudo afirmar, Señor, que tenía la vida, el propósito para su vida, porque el único que podía afirmar todo eso, Señor, eras tú, porque tú eres Dios, oh Señor Jesús. Señor, ayúdanos a creerte, ayúdanos a andar por tus caminos,
Ayúdanos a andar por tu palabra, Señor. Ayúdanos a andar por tu verdad. Ayúdanos, Señor, a vivir esta vida y vida en abundancia que tú nos has dado, Señor, por medio del arrepentimiento de nuestros pecados, por medio de lo que hiciste tú en la cruz del Calvario, Señor. Señor, examina nuestro corazón y muéstranos, Padre, cómo estamos hoy cada uno. Señor, este mundo te necesita a ti. Tú sigues siendo el camino, tú sigues siendo la verdad y tú sigues siendo la vida, sin la cual nadie podrá llegar al cielo. Gracias, Señor, por los que hemos puesto nuestra esperanza en ti, Señor, y porque podemos reconocer que tú eres ese camino que nos lleva al Padre, porque podemos reconocer que tu palabra es verdad y que podemos descansar en ella, y que podemos reconocer que esa vida, Señor, nos será manifiesta, Dios mío, aquí en la tierra y también cuando estemos disfrutando de ti por toda la eternidad. Y a los que aún no te conocen, Señor, te pedimos que tengas misericordia y que puedas abrir sus ojos para que puedan volver a conocerte, Señor, para que puedan conocer al Dios maravilloso y asombroso que sigue mostrando gracia sobre gracia, que sigue dando amor sobre amor y que sigue perdonando, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que podamos siempre darle el lugar que le corresponde a nuestro Dios. Victorioso eres tú, Señor. Te adoramos a ti, Señor. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado
depositar delante de ti todo aquel pensamiento, toda aquella oración, porque sabemos que eres fiel, Señor.